Falta muy poco para que se estrene en cines La Bella y la Bestia, y si ustedes quieren saber todo sobre la película, llegaron al video correcto, porque esta señorita tuvo la inmensa suerte de ir a la premier global en Los Ángeles, donde estuve con los actores, estuve en la alfombra roja y vi la película entera, así que tengo de todo para contarles. Pero para llegar a ese momento tenemos que retroceder en el tiempo a la semana pasada. No sé cómo contarles esto sin ponerme a gritar, pero en lo que fue definitivamente una de las mejores semanas de mi vida, mi último día antes de volver a casa me invitaron a la premier global de La Bella y la Bestia. ¡Ay, estoy tan feliz! No solo porque es una premier global de Disney, que ya es suficiente como para ponerme a mí totalmente loca de la felicidad, sino porque La Bella y la Bestia, esto ustedes ya lo saben, lo dije muchas veces, siempre fue mi película favorita de Disney, y esta noche voy a tener la posibilidad de verla junto con los actores y gente que admiro, con otros youtubers. Va a estar Kaeli. Es una locura, está buenísimo. A mí me pasan a buscar en 1 hora y yo estoy todavía en pijama. Así que yo voy a convertir esto en una persona presentable para otra alfombra roja y ahí nos vemos. Ok, pensé que tenía un poco más de tiempo, pero me llamaron a la habitación para decirme que el chofer ya estaba abajo. Así que bueno, así estoy. Estamos extremadamente emocionadas, ya estamos entrando en la alfombra roja. Hay unas nenas hermosas vestidas de princesas y yo me siento un poquito princesa también hoy. Yo me siento también princesa. Miren, por favor, quiero mostrarles lo linda que está Kaeli con ese vestido. No puedo caminar, pero no importa. Muchas gracias, pero miren, yo te grabo y tú me grabas. Ahí está. Estamos hablando. Unos nervios. Creo que en los Oscars estaba menos nerviosa de lo que estoy ahora. Fan. No. 2 alfombras rojas en una semana. ¿Qué? Esta es la espalda de Celine Dion. Y espero que voltee, pero no hay manera. Yo es como que no quiero ser maleducada y gritar, pero en cualquier momento voy a ser maleducada y voy a gritar. Emma, can you say hi to Kevin? Thank you. Oh my god, Emma. Bueno, decidimos que en vez de quedarnos en la alfombra roja, vamos a entrar para... Estamos haciendo como un doble vlogging con Kaeli para contar que vamos a entrar en la fiesta. Porque aquí es un quilombo y por ahí vamos a ver a más gente. Además de que la fiesta está divina y quiero ver todo. Pre-fiesta antes de la función y esto no podría ser más lindo. Todo hermoso. Son variedades de té reales que se van a vender en los supermercados. Have you really read every one of these books? Some of them are in Greek. True as it can be. La película es hermosa. Hermosa por donde la miren. Yo salí enamorada del cine, salí con la sensación que tuve
cuando era chica y vi la película original por primera vez. Yo soy muy fan de La Bella y la Bestia, es mi película favorita de Disney desde siempre, desde la primera vez que la vi. Y soy muy fan de todo lo de La Bella y la Bestia, porque también me encanta el musical de Broadway, así que fui con las expectativas bastante altas, quiero decirles, bastante altas, porque cuando me enteré que iban a hacer una versión con actores de La Bella y la Bestia, la verdad me preocupé un poco, porque vieron que a veces pasa cuando van a hacer una versión nueva de algo que a uno le gusta mucho y empezamos a pensar, ay, por favor, que no lo arruinen, que no lo arruinen. Incluso le tenía miedo a la elección de Emma Watson como Bella, porque yo la amo, a Emma Watson me encanta. Si vieron mi video anterior saben que me encanta no solo como actriz sino como persona, pero para mí ella siempre es Hermione y no sabía cómo iba a ser verla en pantalla como Bella, y la verdad es que hace un trabajo increíble. Me parece que realmente fue la persona adecuada para el rol, la persona perfecta para hacer de Bella. De todas formas, ustedes me lo comentarán después de ver la película. En cuanto a la historia de la película, obviamente todos conocemos la historia de La Bella y la Bestia, salvo que alguno de ustedes viva en un tupper y nunca vio la película animada, en cuyo caso me hacen el favor, terminan de ver este video y van a ver la película animada. Y tengo que decirles que la película con actores, la película de 2017, es totalmente fiel a la película original. Hay momentos de la película que parece como que fueron calcados de la película animada y los convirtieron mágicamente en una película con actores reales. Eso no quiere decir que no haya pequeños cambios, algunos muy chicos que en realidad no afectan a la historia, tienen por ahí más que ver con hacer algo un poco más real y menos animado, pero también hay nuevos elementos. La película de 2017 expande un poco el universo de La Bella y la Bestia original y, por ejemplo, nos vamos a enterar qué es lo que le pasó a la mamá de Bella, algo que en la película original jamás se mencionaba, y algo que me pareció súper interesante, que es que vamos a entender finalmente por qué nadie en ese pueblo parecía registrar que había un castillo ahí no muy lejos, o que de golpe es como que que había un príncipe, no sé de qué príncipe me hablan. Se explica eso muy sutilmente, si prestan atención en la película se van a dar cuenta. La música y la banda sonora increíbles, están tan buenas como la original. Creo que todas las canciones de la película original están incluidas. No hay canciones del musical de Broadway. Yo fui un poquito con la esperanza de que haya música del musical. No hay, excepto los que vieron el musical, les gusta la banda sonora. Yo tengo el disco es como que lo escucho un montón. Van a poder reconocer algunas melodías del musical de Broadway en la película. No todas, pero algunas están ahí. Y sí hay 2 canciones enteras originales para esta película. Una cantada por los objetos, los habitantes del castillo, y una cantada por la bestia. Y hay pequeñas canciones chiquititas hechas por los distintos personajes, los distintos protagonistas a lo largo de la peli. Hablando de los personajes, creo que todos hacen un muy buen trabajo. Emma como Bella está genial. Para mí Bella es una de las princesas de Disney más interesantes que hay. Y tengo que decirles, una princesa que desde la película animada a mí me influyó muchísimo. Bella era una chica inteligente, que leía un montón, que se cuestionaba cosas, que no tenía miedo de decir lo que pensaba. Y de hecho creo que una de las principales razones por las cuales yo soy una gran lectora es porque cuando era chica quería ser como ella. Así que gracias Disney, supongo. Dan Stevens como la bestia hace una bestia increíble. Me enamoré de la bestia, cosa que nunca me había pasado realmente. Y en la película se hace como una referencia mucho más explícita al hecho de que él la tiene como prisionera a ella, así que es el aspecto más polémico de la película siempre. Así que les va a gustar saber que eso está como más explícito en la película. Luke Evans como Gastón, me saqué una foto con Luke Evans, es hermoso. Bueno, Gastón sigue siendo malo, no hay redención para Gastón en esta película, pero me pareció una excelente elección de actor. Josh Gad como LeFou me encantó, y LeFou es un personaje muchísimo mejor en esta película que lo que fue en la película animada. Tiene una vuelta de tuerca a nivel personal y sí tiene su redención. No les voy a decir nada más porque quiero que se sorprendan cuando la vean, pero LeFou, mucho mejor personaje en la versión 2017 que en la original. Ahora les quiero pedir algo importante. Después de ver la película, quiero que vuelvan a este video y me comenten qué les pareció, si están de acuerdo con las cosas que les conté, si les parece que en algo opinan diferente. Quiero que me lo dejen en los comentarios. Y les recomiendo mucho
mucho que vayan a verla, los grandes, los chicos. Es una película hermosa que les va a encantar a los que vean esta historia por primera vez y a los que vieron la película animada cuando eran chicos. Les juro, les va a dar calorcito en el corazón y van a salir felices del cine como salí yo. Si les gustó este video y quieren ver más, suscríbanse al canal, que subo videos de consejos, comedia, actualidad y comentarios todas las semanas. Gracias por mirarme. Nos vemos la próxima.